Estimados estudiantes, les presentamos el resumen semanal de lengua española con una servidora, su maestra Sonia Mota. Colócate en un lugar cómodo y sin distracciones, con tu cuadernillo, tu cuaderno de apuntes, un lápiz y un lapicero, para que recapitulemos lo trabajado durante la semana. Esta semana concluimos con el tema del debate, contenido con el que nos propusimos desarrollaras tu creatividad para conocer diversas opiniones sobre temas polémicos y construir una visión concreta de la realidad. En nuestro segundo encuentro dimos inicio a una nueva unidad con la temática de la poesía satírica, comenzando con su función y estructura. Acompáñame a revivir algunos momentos de esas clases. Los conectores de recapitulación, llamados también conectores reformuladores, se utilizan para estructurar las ideas con el fin de dar detalles, explicaciones o correcciones. Dicho en otras palabras, estos conectores recapitulan lo que ya se ha dicho. Dentro de los conectores de recapitulación más utilizados, podemos mencionar en fin, por último, en síntesis, para concluir, en resumen, en definitiva, en conclusión, entre otros. Cabe mencionar que estos conectores te ayudarán al momento de redactar la conclusión de tu debate, para que ésta tenga cohesión con todo el contenido que has abordado. Ahora volveremos a proyectar el debate ficticio que presentamos en la clase anterior para que me acompañes a identificar los conectores de recapitulación presentes en el mismo. Dos expertos fueron invitados a participar en el tema de las drogas. Durante el debate, los expositores estarán divididos en dos posiciones. Al final de la discusión se cerrará con preguntas. El tema que vamos a debatir hoy es las consecuencias de las drogas en la vida familiar. Tenemos una primera posición que dice: consumir drogas perjudica la salud y a la familia. Una segunda posición que dice: consumirla con cautela hace bien y no tiene que perjudicar a nadie. Nos acompañan hoy María Fernández, Susana Concepción y Claudio Lozano, tres expertos en el tema de las drogas, tema en el que se va a centrar nuestro debate. Iniciemos pensando lo siguiente: ¿cómo ejercer una libertad responsable evitando el consumo de drogas? María. En mi opinión, las drogas traen muchos problemas, pero no se puede negar que existen situaciones de salud, dolencias crónicas en las que pudieran ser útiles. Susana. Desde mi punto de vista, las drogas afectan la salud y provocan daños irreparables. Claudio. A propósito, estoy en parte de acuerdo contigo. Por cierto, tengo un hermano que comenzó el consumo de juca y seguido a esto se inició la droga. Esto ha afectado mucho a mi familia. Para resumir, veamos qué argumentos nos hacen revisar nuestro punto de vista. Escuchamos a los expertos. Se han dicho varios argumentos en contra y a favor de las drogas. Por último, ya nuestras posturas han sido revisadas. Por todas las razones que han expuesto los expertos, las drogas deben permanecer penalizadas y deben aumentar los talleres para concienciar a la joven población de este problema. Muchos de los que les daban una oportunidad a las drogas, con el contraargumento hemos visto que su posición ha cambiado gracias al debate. ¿Pudiste identificar esos conectores de recapitulación en el debate ficticio que acabamos de leer? Veamos cuáles fueron.
El conector encontrado en la parte de la conclusión es, para resumir, un conector de recapitulación. También encontramos en síntesis. Ahora vamos a trabajar con los conectores de adición o aditivos. Los conectores de adición o aditivos son los que permiten agregar ideas, informaciones y diversos elementos a un tema que estemos tratando. Los conectores de adición, a su vez, se dividen en dos tipos: conectores de adición argumentativos y conectores de adición no argumentativos. Los conectores de adición argumentativos se usan cuando la información que quieres agregar es más importante que la que ya se ha presentado. A diferencia de los no argumentativos, estos no establecen ninguna diferencia entre las ideas ya expuestas con las nuevas. Ya que sabes diferenciar los dos tipos de conectores de adición, vamos a presentarte los más utilizados. Veamos. Los conectores de adición más utilizados son y también, incluso, asimismo, por otra parte, además, de igual forma, aparte de, más aún, por otro lado, entre otros. Con esos contenidos, no solo concluimos con la clase de ese día, sino también con la unidad en torno a la temática del debate. Sigue prestando atención, pues ahora vamos a refrescar los contenidos trabajados en nuestro segundo encuentro. Nos referimos a los temas relacionados con la poesía satírica. Acompáñame. La Real Academia Española define a la sátira como una composición poética o discurso que tiene el objetivo de censurar con morbosidad o poner en ridículo a alguien o algo. Se refiere a un tipo de creación literaria donde se destacan dos grandes componentes: la crítica y el humor. El poeta, en algunos casos, acude a esta modalidad cuando desea mostrar su inconformismo con la realidad. Presenta su queja de manera cómica y de esa forma poder evitar ser perseguido o acusado de estar en contra de ciertas corrientes políticas. La poesía satírica ha ido mutando con la historia. De esta forma, tuvo como eje original de sus versos a los estamentos o grupos sociales, los políticos, la corte, y luego a los profesionales, médicos, sastres e incluso otros escritores, pero siempre orientada a expresar una problemática o inconformidad con algún hecho o persona específica. La palabra sátira proviene del término latino satura, que quiere decir plato lleno de frutas, y el término griego sátiro, nombre que recibía un tipo de figura masculina mítica caracterizada por poseer rasgos de cabra y un apetito sexual exacerbado. En ambos casos, estas palabras parten de la misma raíz, saturado y satisfecho. Es el fin de este subgénero lírico satisfacer a través de la saturación de la descripción de cualidades. La sátira puede tener varios propósitos, tales como moralizar respecto de los excesos en los vicios humanos, en cuyo caso comporta un grado de crítica social, o simplemente entretener. Sin embargo, en cualquier de los dos casos suele ser un género provocador. Esta utiliza recursos como la exageración o hipérbole, el examen riguroso y detallado del objeto que pretende ridiculizar, la comparación de términos opuestos o yuxtaposición y la parodia. Puede valerse también de elementos como la ironía o la farsa. Bien, chicos, como pudimos ver, la función de la poesía satírica puede expresar indignación hacia alguien o algo.
con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. De entretener, también concienciar de algún problema social al público lector o espectador. El texto que leemos hoy, ¿qué aspecto cumple? Burlesco. ¿Y su objetivo es entretener o concienciar? Entretener, por supuesto. Observemos ahora la estructura de este tipo de texto. La estructura está compuesta por título, escritura en prosa o verso. Por ejemplo, el texto que leímos de Quevedo está escrito en verso, pero de igual manera, como dijimos anteriormente, este tipo de texto también lo podemos encontrar en prosa. Veamos sus características. Dentro de las características principales de la poesía satírica se destacan las siguientes. Se manifiesta en prosa o en versos. Se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas. La exageración o hipérbole. Se toma una situación real y se la exagera hasta el punto de que se convierta en ridícula. La yuxtaposición, que compara cosas disímiles, el ayer y el hoy, la juventud y la vejez, de forma que de una adquiera menor importancia. La parodia o imitación burlesca del aspecto o estilo de una persona, de forma que se vea ridiculizada. Puede ser utilizado tanto en textos literarios como también en otras artes, como el dibujo, la pintura y en artes escénicas. Expresa indignación, usa la ironía, el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, entre otras. Conozcamos ahora sobre su origen y evolución. La poesía satírica se cultivó en España desde la Edad Media. El primero en usarla fue Juan Ruiz Arcipestre de Hita, que atacó el poder igualador del dinero al trastocar el inmutable orden social estamental medieval. Lo satírico entró incluso en la composición de numerosos géneros como la novela picaresca, la fábula, el artículo periodístico o la pieza teatral de costumbres, al esperpento de Ramón María del Valle Inclán o la tragedia grotesca de Carlos Arniches. Es más, forma parte esencial de obras tan importantes como el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. En el siglo XX, la sátira empezó a ser utilizada por autores como Aldous Huxley y George Orwell para hacer graves y pavorosos comentarios sobre los peligros de los cambios sociales generalizados que se extendieron por Estados Unidos y Europa. En la película El Gran Dictador de 1940, Charles Chaplin realiza una sátira de Adolf Hitler. Muchos críticos sociales de ese tiempo, tales como Dorothy Parker y H.L. Mencken, utilizan la sátira como arma. Este último afirmó que una carcajada vale más que cientos de silogismos para que el público acepte la crítica. Joseph Heller satiriza la burocracia y el militarismo en su mejor obra, Catch 22, que es frecuentemente citada como uno de los grandes logros literarios del siglo XX. El novelista Sinclair Lewis es conocido por sus relatos satíricos, tales como Baby It, Main Street and It Can't Happen Here. Sus libros investigan y satirizan los valores americanos contemporáneos. Te invito a que profundices más sobre el origen, la evolución y los grandes escritores que trascendieron en este maravilloso subgénero literario. Analicemos ahora el siguiente mapa conceptual que nos ayudará a comprender mejor este tema. Poesía satírica. Tenemos la función.
expresar indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco, busca entretener o concienciar al público lector o espectador. La estructura está compuesta por el título y escrita en prosa o verso. Características: se manifiesta en prosa o versos, se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas, expresa indignación, usa la ironía, la parodia y el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, emplea la exageración o hipérbole, usa la yuxtaposición para comparar cosas disímiles. Principales exponentes: Juan Ruiz, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, George Orwell, Dorothy Parker, H.L. Mencken, Baltasar de Alcázar, entre otros. No olvides nuestras recomendaciones reiterativas sobre investigar en otras fuentes para ampliar tus conocimientos, realizar y entregar todas tus asignaciones, así como participar activamente en los proyectos finales de cada unidad para poner en práctica todo lo aprendido. Con el cariño de siempre, se despide tu docente de lengua española, Sonia Mota. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima.